Hola a todos, mi nombre es Jimena Trujillo y hoy voy a estar hablando de un tema muy importante del derecho civil, que es la transmisión, los efectos y la extinción de las obligaciones. Primero recordamos que es una obligación. Una obligación es un vínculo legal que existe entre dos personas, una llamada acreedor, que es la que tiene el derecho a exigir algo, y una llamada deudor, que es el que debe cumplir con ese algo. Por ejemplo, si yo le presto dinero a una amiga, ella tiene la obligación de pagarme ese dinero y yo tengo el derecho de exigir que ella me pague ese dinero. A lo largo del tiempo, esa obligación puede cambiar, cumplirse o terminar, y justamente de eso trata este tema. Vamos a hablar sobre la transmisión de las obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? La transmisión ocurre cuando una de las partes de la relación jurídica cambia, pero la obligación sigue ahí, o sea, sigue existiendo. En otras palabras, puede cambiar el acreedor o el deudor, pero el compromiso sigue siendo el mismo. Existen tres formas principales de transmisión, que son la cesión de derechos, la cesión de deudas y la subrogación. La primera es la cesión de derechos. Esto sucede cuando el acreedor, o sea, quien debe recibir el pago, transfiere ese derecho a otra persona. Es decir, cambia el que cobra, pero no el que debe. Por ejemplo, Luis le presta 10,000 pesos a Ana, pero como Luis necesita dinero rápido, decide venderle ese derecho de cobro a Sofía. Desde ese momento, Ana ya no le debe a Luis, sino a Sofía. Como vemos, la obligación sigue, pero se cambió el acreedor. Esto pasa muchas veces en los bancos o en empresas de cobranza, cuando una deuda se vende a otra institución. La segunda es la cesión de deudas. En este caso lo que cambia es el deudor, es decir, la persona que debe pagar o cumplir la obligación, pero para que esto sea válido, el acreedor debe estar de acuerdo. Por ejemplo, Pedro debía pagarle a un proveedor, pero no puede hacerlo, así que su hermano Juan se ofrece a pagar la deuda. El proveedor acepta y en ese momento Juan se convierte en el nuevo deudor. Como vemos, pues la deuda no desaparece, sino que se le transmitió a otra persona. Y la tercera es la subrogación. Esta ocurre cuando un tercero paga la deuda y ocupa el lugar del acreedor. O sea, quien paga se convierte en el nuevo que tiene derecho a cobrar. Por ejemplo, tienes un préstamo en el banco y un amigo te ayuda a pagarlo. El banco ya no te puede cobrar porque tu amigo lo pagó, pero ahora tú eres el que le debe a tu amigo. Él ocupa el lugar del acreedor. A esto se le llama subrogación. Ahora vamos a hablar de los efectos de las obligaciones, que estas son las consecuencias legales que se producen. Cuando una obligación se cumple o no se cumple, o sea, lo que pasa dependiendo de si el deudor cumple, se retrasa o incumple. Los efectos principales son 4 y los veremos a continuación. La primera es el cumplimiento. Es el mejor resultado posible porque el deudor hace exactamente lo que prometió en tiempo y forma. Vamos a ir dando un ejemplo de cada uno para que vayamos comprendiendo mejor de qué trata. A este le podemos dar un ejemplo de que un carpintero se comprometió a entregar una mesa el lunes y la entrega ese mismo día bien hecha y a tiempo. Ahí la obligación se está cumpliendo y por lo tanto pues desaparece. La segunda es la mora, que esto quiere decir cuando el deudor sí cumple pero tarde sin una razón válida. Ahora el carpintero entrega a la mesa 2 semanas después, pero sin una causa justificada. Eso es mora. ¿Por qué? Porque el acreedor puede reclamarle por el retraso injustificado. La tercera es el incumplimiento, que ocurre cuando el deudor no cumple o cumple mal. Ahora, el carpintero nunca entrega la mesa o le entrega toda rota o de otro modelo. Está incumpliendo. Ahí el acreedor puede exigir una reparación o incluso una compensación económica. Y la cuarta son los daños y perjuicios. Esto quiere decir cuando el incumplimiento o la mora causan un daño económico. El acreedor puede exigir una compensación. Eso se llama daños y perjuicios. Por ejemplo, por culpa del carpintero, una tienda no puede abrir a tiempo y pierde ventas. El dueño puede exigirle al carpintero que le pague por esas pérdidas. Ese es el efecto de los daños y perjuicios. Y por último, vamos a hablar sobre la extinción de las obligaciones, que significa que la obligación termina legalmente. Es decir, ya no hay un vínculo entre el acreedor y el deudor, y hay varias formas de que esto pase, y las más importantes se las voy a decir a continuación. La primera es el cumplimiento, que es la más común y la más justa, ya que el deudor cumple lo que prometió y por lo tanto la obligación desaparece.
La segunda es la compensación, que esta ocurre cuando dos personas ceden mutuamente y las deudas se cancelan entre sí. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le debo 500 pesos a alguien y esa persona también me debe 500 pesos, entonces esto se compensa y ninguno le queda debiendo al otro. La tercera es la novación, que esta trata de cuando se reemplaza una obligación antigua por una nueva. Por ejemplo, si antes debíamos pagar en efectivo, pero acuerdas con el acreedor que ahora pagarás con un coche, la primera obligación se borraría y nace una nueva obligación que es pagar con el coche. La cuarta es la remisión de deuda, que esta sucede cuando el acreedor perdona la deuda voluntariamente. Ejemplo, si tu amigo te dice, ya no me pagues, yo te lo regalo, la obligación se extingue por remisión. La 5 es confusión, que la confusión se da cuando el acreedor y el deudor son la misma persona. Vamos a poner un ejemplo porque esta sí está un poquito confusa. Un decir, si tú heredas una empresa a la que tú mismo le debías dinero, ya no tiene sentido seguir cobrándote a ti mismo y por lo tanto la obligación terminaría desapareciendo. La 6 es la prescripción. La prescripción pasa cuando transcurre tanto tiempo que la ley ya no permite exigir la deuda. Por ejemplo, si alguien no reclama un pago durante muchos años, la ley lo considera prescrito y la deuda se terminaría extinguiendo. En conclusión, las obligaciones pueden transmitirse pero siguen existiendo, y sus efectos dependen de si se cumplen o no, y finalmente pueden extinguirse por diferentes razones, siendo el cumplimiento la más común y justa. Y como vimos, este tema es muy importante porque en el derecho todo compromiso tiene sus consecuencias. Y cumplir con nuestras obligaciones no solo es un deber legal, sino también una forma para mantener la justicia y la confianza, tanto en nuestras relaciones personales como en las profesionales.